Hola, hola, bienvenidos a todos. Ya estamos viendo que se están conectando. Vemos ahí caras conocidas, caras nuevas. Muchas gracias por conectarse en este espacio que vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo están? Antes, vamos a esperar unos minutitos para que se completen aquí. Nos llenamos de chismosos, de otros perfiles que nos encanta por acá colaborar. Pero sí, me encantaría para ir avanzando, mientras nos vamos conociendo un poquito más. Hoy vamos a hablar del tema de la crisis de las encuestas, entonces me gustaría que empecemos mientras vemos que lleguen más personas, cuéntenme un poquito, ¿en verdad creemos que estamos en un crisis con las encuestas? ¿Qué opinan de ello? Me gustaría que por chat me puedan empezar a compartir, los invito también a que prendan sus cámaras, están invitados a que este es un espacio colaborativo con el cual pues queremos justamente conversar y entre todos construir toda esta conversación. Entonces, ¿qué les parece si mientras por chat me van contando qué retos tienen actualmente con las encuestas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les ha ido tan bien, tan mal? Si hay algo con de pronto están atorados, cuéntenme por acá por chat y los empezamos a leer y empezamos a compartir mientras esperamos a más personas. ¿Qué les parece? Mientras también nos comparten más acerca de ustedes, no sé si Juli y Lore nos pueden compartir también por chat, ahí un poquito, ahorita nos vamos a presentar, nos vamos a conocer todos. ¿Qué retos ustedes han visto precisamente en el tema de las encuestas actualmente con todas las empresas con las que han conocido, con las que han trabajado? Ok, gracias a todos por conectarse. Ahí nos cuenta Julio, por ejemplo, cuesta mucho tener una tasa de respuesta, es muy complicado, sí, es a veces de lo más difícil poder revisarlo. O sea, la tasa de respuesta, por ejemplo, por correo, cada vez ha ido bajando más, a veces hasta un solo dígito. Entonces eso también luego nos complica mucho, ¿no? Es parte de lo que vamos a abordar en este espacio. Vamos a conocer todo un histórico de las encuestas, cómo llegamos al punto actual. Vamos a ver datos interesantes. Entonces, los invito a que me puedan compartir ahí por chat qué retos tienen actualmente, qué han visto con las encuestas, si tienen alguna herramienta con las cuales les ha dado muy buenos resultados. Cuéntenme un poquito más por el chat mientras seguimos esperando un par de minutitos más a que se sumen más personas a colaborar con este espacio. Ahí si alguien más nos quiere compartir sus experiencias, cómo les ha ido con el tema de las encuestas. También pueden compartir de qué país se están conectando, de qué ciudad, para también saber de dónde estamos. O sea, la convocatoria pues fue a nivel Latinoamérica. Cuéntenos un poquito también de qué países nos están visitando. Listo, Colombia, muchas gracias. México, gracias, Germán, un gusto. Excelente. Yo también soy de México y de Sinaloa, genial, de México, increíble. Argentina, genial. Medellín, excelente. Buenísimo. Listo, pues ya dimos un poquito de espacio para que empezaran a compartir, que nos cuenten dónde son. Entonces vamos a arrancar. Les voy a contar primero cómo nació esta iniciativa, cómo inició Chixme con sentido. Me imagino que cuando han ido a algunos eventos, algún webinar, algún workshop, alguna conferencia, se han quedado quizás con ganas de poderle preguntar más al ponente, ¿no? Como, oye, cómo lo lograste, ¿no? ¿Cómo fuiste de concebir un indicador y cómo llegaste a poder ir a entregarme un resultado de este tamaño, ¿no? A lo mejor también puede haber sido que saliendo de una conferencia, de una sesión de trabajo, se quedaron ciertos datos en el tintero, ¿no?
de ahí nace esta iniciativa de poder compartir con todos el proceso, este proceso uno a uno, esas conversaciones que regularmente no se tienen porque vemos las presentaciones, lo vamos a ir haciendo y eso es lo que queremos lograr. Aquí queremos ir compartiendo poco a poco cómo todas esas conversaciones nos pueden aportar valor, porque en esas conversaciones encontramos diferentes contenidos, ¿no? No solamente vemos la parte bonita, sino también vemos lo que dolió, qué hicimos mal, qué fue todo lo que aprendimos y cómo lo fuimos desarrollando poco a poco. Entonces, encontramos ahí un chisme profesional, ahí encontramos mucho contenido de valor y que no había precisamente el espacio para poderlo compartir. Esto los invitamos a que no sea un monólogo, de hecho hicimos una convocatoria muy dedicada para que llegara a personas muy específicas, para que esto no fuera un monólogo, queremos aquí que nos compartan, de hecho los invitamos a que prendan sus cámaras, a que se tomen un café, a que juntos participemos y enriquezcamos este conversatorio, para que sumemos y arranquemos e impulsemos mucho la conversación. Ahora bien, no solamente se va a quedar en un conversatorio, tiene un respaldo académico, nos pusimos a hacer la tarea y nos pusimos a investigar precisamente cosas que a lo mejor hasta inclusive descubrimos en parte de la investigación, en todo lo relacionado con las encuestas, en cómo actualmente si sí estamos en una crisis de encuestas o bien puede ser algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, para ello hicimos una investigación profunda, las cuales se les vamos a ir presentando poco a poco, vamos a ir haciendo ciertos análisis, ciertas recomendaciones. Entonces, con ello queremos que ustedes empiecen a compartirnos qué es lo que están viendo, cómo se está sumando, cómo ustedes lo pueden interiorizar y decir, oye, no lo había visto de esa perspectiva y puede que eso me aporte algo nuevo para mi estrategia de experiencia o para mejorar o diseñar todo lo que está pasando en mi empresa. Pero para esto, pues obviamente no lo podía hacer solo. Estamos aquí, tenemos invitados de lujos, perfiles que conocen muy bien todo lo que ha sucedido en la región en Customer Experience y que han trabajado con diferentes empresas y que también han desarrollado. Cada uno tiene perfiles interesantes, perfiles diferentes, pero mejor aún que yo les cuente, voy a dejar que se presente y empezaría con Lore. Lore, me gustaría que me contaras un poquito de ti y que inicies con cuál sería tu frase favorita de Customer Experience. Adelante, Lore. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por querer conocer un poco más de estos chismes que vamos a traer por acá. Pues bueno, yo soy Lore Pasos, vivo en Medellín, Colombia. Llevo trabajando en temas de Customer Experience, Employee Experience y temas también de experiencia de usuario desde hace ya más de 6 años. Con diferentes tipos de proyectos, con diferentes tipos de empresas, muy contenta porque yo confío en que si es algo que independientemente del rol que tengamos en la actualidad, es una disciplina muy transversal. Todos deberíamos de tener un poco de este enfoque, de este mindset hacia la experiencia en nuestros procesos y por eso es muy importante independientemente de nuestro background, de lo que hagamos en la actualidad, cómo desde nuestro rol individual como contribuidores en la compañía en la que estemos, en los proyectos en los que participamos, garantizamos que realmente las personas en sus diferentes perfiles se lleven lo mejor de nuestro servicio, de nuestro producto y que realmente puedan conectar como con eso que les estamos entregando. Y con respecto a la frase, está bastante difícil, no lo había pensado. Voy a remitirme como a una frase célebre que alguna vez escuché, que tiene que ver con, no recuerdo en este momento quién lo dijo, se los dejo en el chat en un ratico porque lo voy a buscar, pero tiene que ver con algo y es que los clientes no nos buscan por lo que hacemos, sino por cómo resolvemos su problema, ¿cierto? Muchas veces los clientes están más preocupados por que le resolvamos el problema más que el cómo. Y ese cómo ya se traduce de la manera en que nosotros realmente en la actualidad entendamos esa necesidad y lo trasladamos a una solución rápida y eficiente que realmente toque esa fibra sensible que tiene hacia por qué le sucedió esto y después pasar ya a la generalidad de por qué sucedió, ¿cierto? Es como hago un símil de un compañero hace poco que dijo un dolor de rodilla. Yo quiero que me resuelvan el dolor de rodilla y después ya venga y entienda mi problema, porque si mi rodilla me sigue doliendo, pues yo no voy a seguir como avanzando en lo que estoy haciendo. Entonces, es como un poquito, quedo como mal armada, pero se las comparto en un ratico en el chat. Excelente, Lore, muchísimas gracias. Y gracias por estar acá, ¿verdad? Es un placer. Lore contó muy poquito acerca de todo lo que ha hecho, ella le encanta toda la parte de design
y también tiene una visión muy humana, justamente aparte de la experiencia, que luego entre tanta data se nos puede ir un poquito de lado, pero también quien tiene una visión muy humana, mucho de experiencia, justamente es Julián. Julián, me gustaría que te presentaras y que nos contaras también cuál es tu frase favorita de Customer Experience. Ah, bueno, yo tengo una frase anticélebre, digámoslo así. Muchos han escuchado la siguiente frase. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Han escuchado Ah, esa frase? sí, creo que todos acá Bueno, la hemos escuchado. sí, a mí esa frase me parece falsa, o por lo menos incompleta, me parece a mí. Es una frase que es atribuible a Kelvin, a Lord Kelvin, ¿cierto? Un científico famoso de la termodinámica del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que hay muchas cosas que uno mide y medir simplemente le da a uno un número, pero ese número, ¿de dónde viene? ¿Qué causó que el número fuera ese? Es una frase que se ha usado mucho en un contexto de medir temperatura. Pues sí, muy fácil. Yo mido temperatura, entonces para aumentarla tengo que calentar y para calentar tengo que ponerle en alto a la estufa. Pero cuando hablamos de fenómenos humanos como la experiencia del cliente, a mí no me gusta. A mí me gusta más decir lo que no, lo que no se entiende no se puede mejorar. Y es porque necesitamos entender qué es lo que está pasando con los clientes para poder mejorar su experiencia. Porque un número, una satisfacción no nos dice nada. Si la satisfacción la calificó en una escala, lo que sea, de 1 a 5, de 1 a 7, lo que fuera, puso 3, no sabemos por qué puso 3, y puso 5, no sabemos por qué puso 5, y si nos quedamos solamente con el número, con la medición, no tenemos nada, entonces necesitamos entender. Entonces esa es mi frase célebre. Bueno, les cuento, soy Julián Bedoya Jiménez, me encanta conversar, me encanta el chisme, voy cogiendo chismes por todos lados, entonces encantado de estar acá. Creo que la experiencia del cliente tiene un propósito global donde sea. Si esto, la experiencia del cliente tiene que servir para mejorarle la vida a los demás. Si no le ayudamos a que sus vidas sean mejores, a que las vivan o sean más divertidas o que logren lo que se están proponiendo en sus vidas, o incluso si están pasando por un momento difícil, como en muchas industrias como la salud, o que se sientan por lo menos más tranquilas, más calmadas. Entonces, si nosotros no ayudamos a mejorarle la vida a los demás, pues no estamos perdiendo el propósito de la experiencia del cliente. Ese para mí es, y la forma de entender qué está pasando para poder ayudarle a las personas para poder mejorar la experiencia, empieza por escuchar a las personas. Escuchar, necesitamos escuchar y entender para después el camino que queramos seguir, diseñar, implementar, acompañar, es decir, actuar para mejorar la experiencia de esas personas. Y eso es lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta escuchar porque soy curioso, me gusta entender y me gusta actuar. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación, Dani, y un gusto estar aquí con Lore también. No, gracias a ti, Julián, por el tiempo. Un placer compartir con ustedes. E insisto, con todos los que estamos acá, este es un café en conjunto, un café virtual donde podemos compartir. Conforme lo que vayamos hablando, alguien quiere levantar la mano, compartir en el chat acerca de lo que están viviendo, sienten esa confianza. Esto es lo que buscamos con este tipo de eventos. Algo nuevo, algo diferente donde si algo tenemos alguna duda, si algo nos resuena de lo que escuchen acá en la conversación, lo podamos impulsar. Si tienen alguna duda también acerca de lo que compartamos, no les quedó claro, podemos impulsarlo. Pero bueno, retomando lo que decía Julián, me encanta esa parte de propósito, es algo que veremos mucho en esta dinámica, ¿no? O sea, ¿dónde están ahora las encuestas? ¿Dónde está esta herramienta que todo el mundo ocupamos, pero parece que es la más usada, pero la menos efectiva en este momento, ¿no? ¿Y qué puede pasar, no? Es un tema de que las encuestas están mal, lo estamos haciendo mal nosotros, cómo lo estamos midiendo, no hay una estrategia definida, cómo se puede decidir cómo mejorar toda la parte de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos, como les compartimos, vamos a ir viendo parte de todo cómo hemos llegado a este punto de las encuestas, ¿no? Entonces, primero quisiera preguntar al público, a Lore, a Juli, ¿dónde empezaron las encuestas?
¿Alguien sabe cuál es el dato que tienen fresco, de dónde empezaron las encuestas, cómo llegamos a este punto? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿alguien tiene algo presente que digan, ay, sí, pues empezó en el año tal, que a alguien se le ocurrió, cómo ha ido evolucionando? ¿Alguien me quiere contar cómo ya hemos llegado a este punto? ¿Y a quién le gusta responder encuestas? ¿Ah? Los amantes de Además, responder encuestas. es lo que vamos a ver justamente, Juli, se ha convertido en toda una dinámica, como decías, ¿no? Tiene estrategia, tiene propósito detrás, ¿cómo fue evolucionando? Entonces, no sé, Lore, cuéntanos qué respaldo, cuál fue el dato que tú tienes de cómo iniciaron las encuestas, qué información tú has llegado a ver. Claro que sí. Pues bueno, digamos que considero, dentro de lo que he escuchado, claramente las encuestas, imagino que deben de existir desde hace décadas, en el sentido de que desde que se empezaron a desarrollar las primeras empresas grandes y de alguna manera empezaron a vender productos y servicios después de esta época de industrialización que tuvimos, había una necesidad justamente de entender cuáles eran las dinámicas humanas que había detrás del consumo, y pensaría que de alguna manera pudo haber sido como asociado a posiblemente una persona que vio una necesidad y que justamente identificó en la voz del cliente la posibilidad de medir la calidad de lo que le estamos entregando en este caso, a nuestros clientes usuarios. Partiría también del hecho de que como no existían herramientas de medición en esa época como las que tenemos ahorita, ¿cierto? Tantas plataformas, Medallia, Qualtrics, aquí nos pudiéramos quedar listando muchas, y aquí Resolve, ¿cierto? Que también tiene claramente esta parte analítica importante. Lo que más, de alguna manera, trae información valiosa a los usuarios son las conversaciones uno a uno, ¿cierto? Entonces, me remito mucho como a lo que es la teoría de Yogi Akao, que me imagino que la vas a tocar en un ratico, en donde él justamente empezó a hablar de la necesidad de medir desde las entrevistas a las personas, desde las conversaciones con grupos de personas, y finalmente cómo empezar a traducir esa información, digamos, qualia quanti, en el sentido de no quedarnos simplemente con la percepción, que es parte quizás de algo que vamos a tocar más adelante. Entonces, eso es como lo que tengo en el radar, pero no sé si me anticipé a algo. Increíble, Lore, muchas gracias. Justo, vamos a tocar, sí, precisamente hay varios autores, varios exponentes importantes en toda esta historia de lo que nos llevó hasta ahora. Inclusive vamos a ver algunos casos de indicadores que se han hecho y que ya con lo que los hemos convertido actualmente fueron muy diferentes a lo que inicialmente se crearon, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver un poco de historia. Vamos a echar chisme, vamos a conocer cómo las encuestas fueron evolucionando. En la era moderna iniciaron en los censos de Estados Unidos y Reino Unido, más o menos allá por el 1920. A partir de ello, después se fundó el American Institute of Public Opinion, en el cual se empezaron a hacer estos censos como de mercado, empezamos a conocer con un sesgo político cómo era el desarrollo. Pero aquí hay una historia interesante. Hubo una agencia precisamente que hicieron una de estas encuestas de elección presidencial, y al momento que evaluaron, lo hicieron con dos universos, fueron dos instituciones diferentes. Una lo hizo solamente con cerca de 500,000 participantes, y la otra hizo 2.3 y algo de participantes. Lo curioso fue que la primera muestra, que aunque era más pequeña, tuvo mayor cercanía a los resultados. Cuando se analizó el por qué fue así, fue porque había un sesgo. Este primer instituto lo que hizo fue hacer todo una muestreo de diferentes estratos sociales, diferentes tipos de perfiles, y la otra institución solo se enfocó a personas que tenían teléfono y que tenían carro. Naturalmente hicieron un sesgo, pero no pensaron que tenía un impacto tan diferente. Entonces, esto ya nos llama la atención. A veces, y se les empieza a compartir como ideas, a veces tener más datos no significa que sea mejor, ¿no? A veces más no es mejor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también cómo estamos midiendo, porque podemos tener cientos y miles de respuestas, pero ¿qué estamos haciendo con todas esas respuestas? No hay que tener mucho cuidado con la parte de la metodología. Entonces, bueno, de ahí viene otra etapa en la que después de la Segunda Guerra Mundial, empezó, como bien comentaba Lore, precisamente la parte de gigantes como Procter & Gamble, General Electric, empezaron a hacer sus propios departamentos de investigación de mercado. Ya era entender directamente lo que el usuario estaba necesitando, ¿no? Entonces,
Pero ahí empezó un dato interesante, el teléfono. Entonces ya en el teléfono empezaban a hacer las encuestas por este medio, la tasa de respuesta era impresionante, era de un 60 a un 80%, pero había un dato muy curioso. Hacer como cada las de encuesta, hoy, ¿sí o no? 60-80% como las de hoy. ojalá, es lo que soñamos nosotros, pero no llegamos ni al 8% a veces. Entonces, bueno, ahora, imagínense las encuestas telefónicas. De hecho, si a alguien le tocó, sería increíble que nos cuente si a alguien le tocó esa época todavía de encuestas telefónicas, porque es algo muy interesante. Ahorita se hacen todavía con Yo bancos, siempre, yo siempre que veo es con que automotrices. las políticas, pero a mí nunca me han llamado. Las encuestas de voto. Pero ¿a quién? Si a mí nunca me han llamado, ¿a quién encuestaron? Sí, es cierto, oye, pasa mucho, ¿no? De, oye, ¿quién va a ganar? Y es como, ¿a quién le preguntaron, no? Porque a mí nunca me llamaron, súper interesante. A mí Pues nunca. justamente, eso es un dato importante, el costo y el alcance, ¿no? Empecemos a ver, ¿no? En ese momento, cuando eran esas encuestas que era el teléfono, pues era el único canal. Imaginemos 1950, 60, de posguerra, no existía nada de todo esto de los canales digitales, o sea, estamos muy lejos de esta época. Y entonces, pues todo era vía telefónica. Pero había un dato, eran muy caras. O sea, una encuesta en ese momento cuesta lo que hoy cuesta, o sea, lo que hoy sería la actualidad, $100. Imagínense que una encuesta nos doliera $100. O sea, empecemos a ver un tema interesante. De pronto el que tengamos acceso a mandar ahorita por centavos de dólar millones de encuestas o que nos cuesten muy poco, de pronto le estamos quitando propósito. De pronto no le estamos dando ese valor y pensamos que por el estar mandando mucho, lo estamos haciendo. Estamos sintiendo que estamos trabajando y mandando millones de encuestas, pero en la realidad, por eso la tasa de respuesta es muy baja, la personalización es muy baja, no estamos sentándonos a poner una estrategia definida para poderlo incorporar, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si entonces, en este momento, una encuesta nos costara tanto? Si por alguna razón, de manera digital, nos costara tanto la interacción, ¿lo pensaríamos más? Por ejemplo, Julia, tú has hablado mucho de cómo ir más allá del número. Cómo justamente el concepto de voz del cliente lo dejaron de aplicar con técnicas cualitativas. O sea, ¿cómo crees que sería nuestra forma de abordar las encuestas si nos costara tanto? ¿Tendría un impacto en nuestro programa de voz actual? Sí, no, lo que pasa es que son dos abordajes diferentes y yo creo que nosotros pasamos por una época en la que se distorsionaron las cosas. O sea, originalmente como se planteó el concepto de voz del cliente, era un entendimiento cualitativo de las necesidades del cliente, de los dolores del cliente, de lo que estaba pasando el cliente, de lo que el cliente le faltaba, de lo que el cliente necesitaba lograr, de lo que el cliente amaba, quería, ¿ok? Entonces, siempre partió de ahí y si uno se va a la forma en la que nosotros entendemos las necesidades de los clientes y se va atrás en el tiempo, el paradigma interpretativo del que viene el design thinking, del que viene esto que hablábamos de la aproximación a la función de calidad en los años 50, 60, era, era un entendimiento de cuáles son las necesidades del cliente. Y la forma de entenderlas era vía entrevistas, vía focus groups, no, las necesidades del cliente no venían por encuestas. Y cuando nosotros hablamos de una encuesta es cuando queremos o describir ya una población grande, pero no cuando estamos buscando entender, simplemente porque queremos hacer una descripción o una explicación o algún tipo, digámoslo, como de caracterización de una población, pero no necesariamente estamos buscando descubrir. Y a veces la voz del cliente lo que está haciendo es manifestando dolores, manifestando problemáticas que necesitan descubrirse, no que necesitan caracterizarse en una población. ¿Qué pasa? Que es que eh, hoy en día cuando uno dice vamos a hacer entrevistas o vamos a hacer focus groups, a uno le dicen, no, pero es que eso no es representativo. ¿Cuántas personas vas a entrevistar o cuántas personas van a estar en un focus group? Ah, no, 10, 20, 15, no sé. No, 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 es que eso no es representativo porque en algún momento nuestro paradigma cambió en los negocios a que todo tenía que decirse con números. Sino el que no hablaba con números estaba fuera de la conversación. O sea, si yo no llego con números a una sala,
a una reunión donde hay personas de negocios, yo quedo sobrando. O sea, si no tenés datos de números, porque el dato cualitativo no cuenta. Es muy curioso porque normalmente cuando hablamos de datos nos referimos a números, esos son datos cuantitativos, pero es que el dato cualitativo también es dato, es dato, así tal cual como viene. En discurso, en historia, en narrativa, en la forma en la que, como decías ahorita, voz del cliente, es lo que el cliente cuenta, lo que el cliente expresa. A veces no es capaz de expresarlo, pero a veces nosotros somos capaces, cuando somos capaces de ir un poquito más allá, de preguntarle por qué, cuéntame más, dime cómo te sientes, alcanzamos a profundizar más y sacar un poquito más de esa persona, de ese ser humano. Pero ¿qué pasó? Que eso no era suficiente. Entonces necesitamos volver todo cuantitativo y cada vez más escalable. Y ahí fue cuando llegó el momento preciso del mercado y necesitamos cuantitativo y escalable. Y cuando llegaron las encuestas y todo era formularios web, pues maravilloso, porque era cuantitativo y escalable. Pero nos olvidamos de la historia de las personas. Nos olvidamos de sus dolores. Nos olvidamos de aquello que amaban. Nos olvidamos de aquello que querían lograr. ¿Ok? Y eso ganó mucho terreno, pero para mí fue un valle. En vez de ganar más entendimiento de las personas, lo que hicimos fue perder entendimiento de las personas por volverlo escalable y cuantitativo. Pero bueno, ya también el tiempo ha cambiado y hoy podemos incluso escalar más un entendimiento cualitativo de lo que las personas están viviendo, de esas experiencias que las personas están viviendo, que están detrás de sus historias. Hoy tenemos como entender mucho más claramente eso. ¿Sí, Dani? Ok, entonces cuantitativo, cualitativo. Ok, de ahí puede venir la escalabilidad. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Me gustaría que nos compartieran. A ver si estamos de acuerdo con lo que dice Juli. De pronto sí, de pronto no. ¿Qué les parece? Ahí. Pues es Adelante. un poco complicado, ¿no? Al final del día, el tener cantidad no te da la calidad que necesitas y muchas veces en las grandes industrias se pierde esta parte de la experiencia porque cuando son negocios pequeños, pues entras y dices, oye, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Cuando son tus amigos, ¿no? Dame recomendación, dame feedback. Pero cuando empieza a escalar esto, pues se pierde como esa esencia, esa chispa y muchas veces a través de una encuesta, pues deja de ser algo que se vuelva real, ¿no? Sobre las llamadas, a mí me tocó los 1998, bueno, hola, ¿está tu mamá? No, ¿te puedo hacer una encuesta? Ajá. Obviamente no era yo su cliente, ¿no? Entonces, ellos sí me tocó el de, ¿y usted está a favor o en contra? A favor. ¿Y por qué? Porque usted me lo acaba de preguntar, o sea, y eran preguntas muy tontas que no tenían una estructura, ¿no? Entonces, creo que con los años sí hemos creado o hemos empezado a ver que la opinión pues nos puede ayudar a mejorar, pero y la experiencia, ¿dónde queda la persona? O sea, y se los pongo porque desde mi lado de talento humano, pues también es como complicado cuando le dices, oye, ¿te gustó la fiesta de fin de año? ¿No? Sí, no, ¿por qué? ¿O qué cambiarías, no? Y si llegas y, es que no les gustó porque quieren más juegos. ¿Juegos de qué? No estamos en un parque, no sé qué. Y es como, pues, fíjate quién es tu cliente, ¿no? Entonces, es algo interesante, es divertido escucharlos y yo creo que las empresas sí deberían de gastar un poco más en el acercarse a la gente real, no a mandar encuestas por millones. Gracias. Gracias, Carolina. Me encanta el tema porque, o sea, puede ser cualitativo, pero al final, obviamente, como empresas buscamos un crecimiento agresivo, ¿no? Entonces, el cómo combinar el propósito justamente con los números es un reto, ¿no? Y seguramente muchos de los que estamos acá, tomadores de decisiones, gerentes de área, cómo combinarlo es muy complicado. Entonces, precisamente, y hace ratito Lore hablaba de
de Yorkie Akao, que justamente él fue quien empezó a impulsar o a darle una estructura, digamos, técnica, ¿no? Él lo que hizo fue, digamos, que es el padre, digamos, del primer programa de voz, lo podemos ver así de pronto, o sea, porque lo demás eran encuestas enfocadas a temas de estudios de mercado, como ya lo vimos ahorita, sondeo político, sondeo público, pero él fue quien empezó a decir, ¿sabes qué? A ver, vamos a analizar todas las preguntas y algo muy importante y va súper ligado es, y de cada cosa que haya, generaban 400 tipificaciones. 400 tipificaciones, obviamente era un modelo japonés, en el sentido de que pues querían hacer una metodología, las grandes automotrices lo empezaron a incorporar para poderlo analizar. ¿Por qué lo comparto ahora? Porque ahí creo que empieza a haber un equilibrio entre si lo que estoy diciendo justamente tiene un impacto en mi servicio, en mi producto, en lo que estoy desarrollando, va a tener un impacto real. Pero entonces sí voy a unir la parte de lo que estoy diciendo con mi proceso y eso va a impulsar una mejora, ¿no? Entonces, o sea, el decir, por ejemplo, la puerta es difícil de abrir, hablando, no sé, de un carro, eso se convirtió en una especificación que decía fuerza de apertura mayor a tanto, 2 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto acompañado de filosofías como Kaizen, filosofías de Gemba, ayudó que precisamente se hiciera una estructura. Que algo parecido tenemos ahorita, o digamos que también fueron los primeros que hicieron los dashboard como tal, porque al empezar a tipificar toda esa información, nos empezó a ayudar precisamente a poder hacer categorías que actualmente no estaban sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, eso fue en 1960, imagínense, de ahí no pasó nada hasta el 2000, o sea, bueno, más o menos en los 90, en el 94, que fue cuando empezó la American Customer Satisfaction Index, que hasta el momento se sigue publicando ese indicador en Estados Unidos, pero ya pasó de los 60 a los 30, o sea, en 30 años no cambiamos. De acá, de los 90 hasta acá, vamos a ver ahorita que pasaron muchas cosas interesantes. Empezó también el CSAT, por ejemplo, en los 90 empezó a desarrollar el CSAT, empezó a hacerse como un lenguaje común, este tipo de indicadores para que se pudiera utilizar. Y precisamente en el 2003 llegó el bendito, maldito, increíble NPS. Entonces, con ese artículo en la Harvard Business Review, nació este NPS que prometía lealtad, prometía que nos iba a empezar a ayudar a conocer más al cliente. Todos lo sabemos aquí, no está de más, sabemos que el NPS, pues es qué tan probable recomiendas que una empresa, qué tanto recomendarías nuestra empresa a un amigo o colega, ¿no? Entonces, para 2010, o sea, pasaron 7 años, más del 50% de las empresas de las 500 Fortune ya lo utilizaron con la métrica base. O sea, desde ahí ya impactaron el ecosistema y dijeron, esta va a ser la métrica. Ellos fueron los que empezaron a poner los bonos para los ejecutivos, empezaron a meter el tema del NPS con ellos. Y aquí empieza una conversación interesante porque vamos a seguramente hacer un episodio full enfocado en temas de métricas. Ahorita hablemos de encuestas, pero obviamente tenemos que abordar esta parte. Pero es que entonces quizás el NPS se convirtió en un fin en sí mismo y no en un medio para mejorar. Se convirtió en una métrica quizás de vanidad, en las cuales el riesgo de convertirse en una especie de competencia de popularidad, más que en una herramienta de cambio. Entonces, el NPS empezó a desarrollar la métrica y en entrevistas posteriores, inclusive después de la publicación, los actuales, pues se ha comentado que posiblemente esa no sea la forma indicada en la que se tendría que haber utilizado el NPS, ¿no? Y ni hablemos del EPS, que ojalá lo podamos hacer, porque nadie lo hace, nadie mide la experiencia del empleado, pero bueno, esa conversación también es otra súper interesante. Pero del NPS, Juli, ¿cómo ves? O sea, creo que eso ha sido algo que estas métricas, pues en verdad nos muestran la verdad de la voz del cliente, o creemos que hemos caído en la trampa del número fácil. No, pues es que mira, hace días es que mentiras de CX, ¿sí o no? Mentiras. Entonces, el mentiras de CX es que, ¿cuál fue el título con el que se publicó ese artículo de 2013 en Harvard Business Review? Era The One Number You Need to Grow, el único número que necesitas para crecer como empresa. Y le pusieron unos gráficos ahí de varias industrias, crecimiento a 3 años de las industrias versus NPS. Pero eran unos gráficos de esos que yo les llamo un estornudo, porque es como si los datos hubieran caído así, pum, como si uno estornudara y toda la saliva cayera así, que uno le quita un dato atípico y se daña la correlación.
pero con el NPS pasa de todo, o sea, mejor dicho, o sea, la primera mentira, el único número que necesitas para crecer, pues, o sea, la sobresimplificación de las cosas. El NPS no mide la experiencia del cliente, porque el NPS finalmente lo que está midiendo es una actitud hipotética a la recomendación y tiene todas las fallas metodológicas que puedan existir, porque, o sea, los humanos no sabemos pensar en probabilidades. O sea, eso ya está demostrado. La psicología cognitiva, Steven Pinker ha demostrado que los humanos no sabemos pensar probabilidades. Probabilidades son algo que nos inventamos y con lo cual pues somos capaces de abstraer sucesos posibles entre ¿sí o no? Y sucesos favorables y toda la cosa, pero en realidad los humanos como, hey, Dani, ¿qué probabilidad hay de que hoy llueva? O sea, no sabemos pensar eso, pues no está en nuestra capacidad cognitiva. Y el NPS decía qué tan probable es que recomiendes a un amigo o familiar cuando no sabemos pensar de esa manera. Entonces, no, o sea, de todas las cosas, incluso lo repararon. ¿Sí o no? El NPS venía con fallas y en 2011 llegaron y entonces no, vamos a hacerle una remodelación al NPS porque ya se montó mucha gente aquí y se montó y le estaban pagando bonos a mucha gente de cuenta del NPS. Entonces, pues, claro, lo que tú dijiste ahorita. Eh, y entonces vieron que el NPS ya no era NPS por Net Promoter Score, sino por Net Promoter System. Y entonces era el sistema, ¿ok? Pero lo que pasó fue que no se inventaron ningún sistema nuevo, porque lo que inventaron fue, lo que pusieron fue el close the loop, pero es que el close the loop no deja de ser un ciclo de mejoramiento continuo, no deja de ser el ciclo Deming. Entonces, no inventaron nada nuevo, no inventaron nada nuevo y así entonces, pues, o sea, es un tema muy polémico y me encanta polemizar con lo del NPS. Entonces, hasta hoy, y hace poquito hablaron que el NPS 3.0, que era tratar de aislar los ingresos que son por clientes ganados vía recomendación, ¿sí o no? Entonces, como venga, pongamos aquí cuánta plata llega por clientes que nos ganamos por recomendación de otros clientes, entonces era como tratar de hacer atribuciones, ¿cierto? Un modelo atribucional, pero pues, o sea, yo digo que es como tratando de reparar lo que venía malo desde el principio. Y no, pues, ¿por qué no tenemos que estar reparando lo que está mal? ¿Por qué no hacemos simplemente las cosas distintas? O sea, nos cuesta tanto decir que nos equivocamos y que podemos hacer las cosas diferentes. Pues esa es mi forma de verlo y yo creo que deberíamos de asumir eso y en algún momento todos hemos usado o actualmente todavía lo usamos porque en las empresas nos dicen, no, es que se tiene que medir el NPS y pues como uno, pues bueno, listo, se tiene que medir, bueno, uno lo pone ahí, pero si uno quiere hacer las cosas distintas, no se conforma solo con eso, hace otras cosas más. Pero ojalá pasáramos esa página y de verdad escucháramos al cliente que en su experiencia, desde una dimensión emocional, desde una dimensión cognitiva, desde una dimensión actitudinal, o sea, qué está pensando el cliente, qué está sintiendo, qué quiere, cómo lo lleva eso a comportarse de una u otra forma, que ahí hay demasiada riqueza que podemos explorar y el NPS nos ciega de todas esas cosas que podemos encontrar que son tan chéveres y con las que son materia prima para hacerle la vida mejor a los clientes. Creo que ese es un punto clave, el entender, como ya decíamos, cuál es el propósito. O sea, si ahorita nos detuviéramos un momento, cada uno de los que estamos acá, y nos preguntáramos, ¿por qué estoy ocupando el NPS en mi empresa? ¿Qué responderíamos? ¿Cuál sería porque alguien dijo, porque alguien más lo está haciendo? Y después de esto es un poquito más la conversación, ¿hacia cuáles se correlacionan? O sea, ¿por qué solo el NPS y por qué no alguno otro que pueda ayudarnos a poder entender, como dice Juli, al usuario? El usuario no se puede decir con un solo número, ¿no? Entonces, pero a veces nos lo han dicho así,
justamente estos espacios los estamos generando para conversar, para debatir, para generar nuevas ideas, para que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Tiene razón, o sea, ¿por qué estoy midiendo con el NPS? ¿Por qué no vamos con otro caso, no? Ahorita, pero lo compartíamos en el chat una pregunta, ¿no? O sea, ¿alguien alguna vez ha visto que se manipulara el NPS para que saliera más alto? A mí, yo te voy a contar un par de historias Estoy súper llegando sencillas. respuesta ya, Andy. Sí, sí, Exacto. sí. Porque, por ejemplo, a mí lo que me sucedió fue que perdón, ahí sí, perdón, estaba comentando justamente en el chat, ahí Alen decía, claro que sí, desde influir en la respuesta de los clientes hasta cambiar a quienes iban dirigidas las encuestas, ¿no? Entonces, ahí Lore, si gustas compartir un poquito más acerca de cómo ves este tema, el comentario de Aye, hola Aye, ¿cómo estás? Igual si quieres compartirnos un poquito más tu experiencia, de cómo lo has vivido de cerca, era un gusto escucharte. Sí, sí, muchas gracias, Dani y Juli. Sí, justo quería compartir que, digamos que dentro de mi rol en CIEX ha sido mucho a nivel de consultoría, acompañando empresas a implementar justamente este tipo como de encuestas y analizar los resultados. Y recuerdo un caso, eso fue como el año pasado, de una compañía en donde, digamos, estaba viendo una variable en el que se estaban desviando muchas llamadas de una cantidad de clientes específicos sin, digamos, un motivo aparente, como que era simplemente como la no atención. Claramente las personas que trabajan en empresas de BPO tipo call center pueden tener esa data a veces anticipada de quién es la persona que está llamando. Entonces, claro, cuando fuimos a analizar qué era lo que estaba sucediendo y yo pues en mi proceso de entrevistas y entendimiento del problema antes de entrar a accionar, era que los mismos empleados estaban desviando las llamadas porque se estaba afectando su NPS interno y eso les está impidiendo acceder a bonificaciones. Entonces, claro, creo que a todos nos ha pasado que uno llama a alguna compañía a que le solucionen un problema y lo último que te dicen, te vas a dar con una encuesta en tal pregunta, responde 5 y uno escucha, claro, 5 es la calificación más alta o 9 o los números que definan, pero uno realmente o no le solucionaron el problema, realmente no dio con lo que necesitaba, pasaste mucho tiempo en la llamada y eventualmente no lograste encontrar la persona que te diera respuesta. Entonces, finalmente, digamos que considero que la respuesta de los NPS hacia los clientes muchas veces está justamente sujeta a la expectativa que tenemos los empleados de que nos califiquen bien, ¿cierto? Por eso normalmente la recomendación siempre va a ser no te quedes solamente con la información cuantitativa, sino hay que analizar la cualitativa y esos comentarios que uno puede traer. Ahora el modelo que se está usando mucho es déjanos un mensaje de cómo fue tu experiencia. Voy a confesar, yo soy algunas de las que cuelga porque ese sistema es súper lento. Y yo, ay, no, eso está muy lento y no avanza y uno responde, no te escuchamos, y uno, ay, no escucharon, entonces, bueno, aquí quedó. Pero cuando la atención es muy buena, yo sí me tomo el tiempo de responder. O sea, digamos que una atención mala yo no la evalúo, porque también pienso en la persona que está detrás. Y en este tipo de experiencia particular, creo que hay como una competencia interna también de quién tiene mejor NPS, quién fue el empleado del mes, y entonces cuánta plata ganaste, y entonces cuántos cases resolviste hoy, cuántos tickets gestionaste en la semana. Entonces también medimos mucho la productividad de la persona versus la cantidad de casos resueltos, pero no que tan bien resolvió el caso, ¿cierto? Y si nos pudiéramos analizar llamadas y números de lo que salen de estas conversaciones, nos daríamos cuenta de que muchos resolvieron el problema, pero no de la mejor forma. Entonces uno se pregunta, ¿será que entonces el NPS es un titular? ¿Será que de pronto hay algún tipo de fricción dentro de la manera de la medición que está impidiendo que realmente despleguemos una experiencia buena? O finalmente simplemente es como la comparativa con otras compañías, porque ahorita también se ha transparentado mucho a través de diferentes redes cómo las empresas miden, entonces como una especie como de comparación. No es que si en tal empresa lo hacen así, nosotros también. No es que si allá miden eso, nosotros también. Y acá también, para cerrar, he sido parte de procesos de cliente incógnito donde uno va a buscar situaciones en empresas para ver cómo las resuelven y es como con la idea de replicar. Es como que, no, allá resolvieron así, aquí deberíamos estar haciendo lo mismo, pero es que no entendemos bien cuáles son los niveles de servicio allá, cuáles son los roles de cara a la experiencia, finalmente qué resultados están buscando tener. Entonces, se ha vuelto muy como una métrica de moda, como decías ahorita tú, vanidosa, pero finalmente eso qué repercusiones está teniendo en las personas, porque a mí también me aplican NPS a veces en diferentes procesos con clientes y yo soy como que no, Dios mío, lo peor, pero más lo peor es porque siento que la métrica no da a veces fidelidad de lo que realmente se vivió. Entonces, bueno, es un poco lo que quería complementar. Gracias, Lore. Fíjate que además del NPS,
para el 2010, volviendo a ver la parte cronológica de todo cómo hemos llegado hasta la actualidad, viene toda la parte omnicanal. Vienen las redes sociales, viene el tema de los smartphones, viene la parte del email, o sea, ya tenemos una métrica, ¿no? No hagamos juicios de valor, se los dejamos a que ustedes mismos los hagan a partir de esta conversación, que ustedes interioricen y digan, ¿es bueno o mal el NPS? ¿Lo puedo mejorar? ¿Cuál es el propósito? Pero además de eso, justamente viene ahora un mundo digital, un mundo omnicanal, vienen los CRMs, viene el Customer Effort Score, ese ayudó de alguna manera a impulsar, ya no era como si me recomiendas, ahora qué tanto esfuerzo te está pasando en mi proceso, en mi servicio. Entonces, pero toda esta tecnología, estas integraciones, nos puso en otra realidad, nos puso en un tema de inmediatez, nos puso en que ahora cualquiera precisamente podía empezar a generar encuestas, cualquiera podía ahorita generar un form y ya mañana te empieza a contestar todo, y eso empezó a generar algo, la fatiga del usuario. Nos inundamos de encuestas ahora y justamente entonces seguimos la misma dinámica, seguimos ciertas conversaciones, estamos copiando modelos, pero volvamos a recapitular lo que hemos venido hablando, no hay un propósito, no hay una estrategia definida, alguien más lo dijo, hay que hacerlo. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? Entonces, estaba viendo, por ejemplo, un dato en la semana, un estudio de Medallia decía algo contundente. Más del 70% de las respuestas a encuestas transaccionales se dan en las primeras 24 horas, ¿no? Después de ahí, si viene una respuesta prácticamente, o si después de ese lapso de tiempo, olvídate, ¿no? O sea, tenemos un sentido de inmediatez impresionante. O sea, hay una pelea porque a ver quién me contesta la encuesta, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los que estamos acá quizás disfrutamos o nos ponemos ahí detectives a ver las encuestas y ver cómo funcionan y ver cómo los estamos desarrollando, pero posiblemente también hemos visto que no están personalizadas justamente, ¿no? O sea, y de ahí vámonos ya un poquito más hacia el presente, ¿no? O sea, las encuestas ya no son la única fuente de feedback. Hoy hablamos ya de otros tipos de modelos. Hablamos de escucha continua, hablamos de analítica conversacional, hablamos de speech to text, hablamos de cómo este procesamiento del lenguaje natural podemos analizar cualquier tipo de canal. Entonces, aquí empieza a hablar una nueva variable, algo interesante, porque entonces me dices, Dani, me estás hablando de que el NPS, que las encuestas, que no tengo estrategia, entonces me queda hacer, bueno, no podemos porque cada uno es personalizado, pero ¿qué hemos visto en el mercado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué otras soluciones pueden estar pasando? Con analítica conversacional precisamente podemos empezar a hacer cosas diferentes, con todo lo que está pasando justamente con la IA, con toda esta parte de poder analizar con un mayor alcance. Es muy fácil relativamente, o sea, podemos bajar nuestra base de datos, podemos conectarlo a nuestro ChatGPT, podemos empezar a preguntarle y que nos cuente todas de manera cualitativa qué es lo que está encontrando precisamente con el usuario. Lo puedo cruzar con mi marca, puedo empezar a jugar de una manera muy interesante para poder entender la parte emocional, poder encontrar el propósito, poder encontrar justamente, y esta parte quiero empezar a profundizar, el cómo conecto justamente ya mis encuestas y lo que está sucediendo con indicadores de negocio, que esa es otra gran parte de la conversación. O sea, ¿de qué me sirve medir, sentir que estoy mandando millones de encuestas o miles, si no tengo una baja tasa de respuesta y tampoco está impactando a mi negocio? Tampoco me está ayudando a mejorar mi lifetime value, tampoco está me ayudando a reducir mi churn, tampoco me está ayudando precisamente a mejorar mis ventas, mi sentido de mis proyectos de retención. Entonces, todo esto empezamos a meter otra variable. Ya puedes conocer lo que está pasando en tiempo real. Ya puedes saber lo que está sucediendo con la analítica conversacional. Pero aquí hay algo muy importante. Hay que balancear también ahora el tema de privacidad de datos, porque ahora pues ya hay que tener cuidado con todas las normas. Ahorita justamente a nivel Latinoamérica acaba de Chile de pasar algo súper complejo, de que ahora ya hay una nueva política para que podamos desarrollar y alguien te pueda llamar, tiene que tener un prefijo para que sepas que precisamente te están llamando ya directamente de una institución y que no es digamos, normal. Y en México tenemos muchos temas de derechos arcos, hay muchas iniciativas que también hay que tener cuidado, porque entonces ya no solamente es, ahora puedo ver toda la información del usuario, ahora también es cómo la cuido. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque también al tener toda la información nos puede ayudar. Y entonces ahí nos vamos a otro lado. De pronto, tanta información, análisis por parálisis. Entonces ahora, listo, pasamos de las encuestas, ahora empezamos a tener otro tipo de herramientas para poderlo analizar, pero ahora no sé qué hacer con tanta información. No sé qué hacer con tantas encuestas, no sé qué hacer con tanta información.
Entonces, aquí empieza a cambiar un poquito la dinámica, ¿no? Entonces, yo empiezo les dejo la reflexión y de ahí me gustaría, Juli y Lore, a ver qué opinan. Para mí el futuro en temas de todo este tema de programas de voz no es preguntar más, es escuchar mejor y actuar más rápido. Entonces, Juli, con todos los temas que has visto, por ejemplo, de las encuestas, con todos los problemas históricos que han tenido, que vemos que para unos funcionarán, para otros no, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el futuro de la voz del cliente? ¿Crees que va a evolucionar, se va a transformar, se va a combinar? ¿Hacia dónde podemos ver? Yo creo que deberíamos de empezar a separar dos cosas diferentes. Voz del cliente, de lo que nosotros entendemos como, va a decirlo así, como métricas de CX. En realidad esas que nosotros entendemos como métricas de CX son escalas subjetivas. Es califíqueme de 1 a 5, califíqueme de 1 a 7 o de 0 a 10, ¿sí o no? Escalas de diferencial semántico o de escalas de Likert en cualquier versión que haya. Exacto. Entonces, primero empecemos por ahí, porque es que, o sea, ahorita decías, hay evidencias. Por ejemplo, hay un estudio del 2019, unos profes, McConnell y Kennedy, usuarios que califican en escalas de satisfacción, están en el top 3 box, o sea, en escala de 1 a 7 califican 5, 6, 7, ¿cierto? Y un 40% de ellos presentan quejas a las empresas. Entonces uno dice como, ¿y qué tiene que ver esa métrica altamente satisfechos con gente poniendo quejas por cosas? Entonces, empecemos por ahí. La voz del cliente es una cosa y los puntajes de escalas de medición subjetiva son otra cosa. Yo empezaría por separar esas dos cosas, porque es que tergiversamos los conceptos por completo. Y el cliente hoy, una cosa es escuchar al cliente y otra cosa es que el cliente se sienta escuchado. O sea, yo puedo escuchar clientes todo lo que quiera, pero si yo no hago nada, si yo no cambio nada, si dejo las cosas como están, antes el cliente se frustra más. Porque entonces yo fui y le dije, ay, no, para nosotros es muy importante escucharte, cuéntanos. Vamos, lo escuchamos y ya, chao. Y el cliente, ajá, y entonces lo que yo dije, ¿qué? ¿Eso qué cambió? ¿Cómo me tuvieron en cuenta? Ahora, ¿cuál es la nueva versión No. Entonces, pues, o sea, si tú tienes un negocio pequeño, ojo, es que es muy curioso porque es que las encuestas también salieron porque teníamos que ver la representatividad de los datos. Pero yo veo gente muy perdida hoy en día con negocios B2B, tienen 400 clientes, 300, 200 clientes. Dice que, ¿qué software uso para encuestar a mis clientes, para mandarles NPS y si sale? Y yo, no, es que usted, o sea, si usted tiene 400 clientes, suponiendo un muestreo aleatorio simple, tendría que encuestar 197. Y si se demora más de un mes encuestándolo, esos datos ya no sirven. O sea, mejor dicho, o sea, todo lo malo, ¿cierto? O sea, las encuestas van por todo lo malo. Hoy necesitamos escuchar a los clientes y muchas veces el enfoque cualitativo tú puedes ir, si tú tienes 300 clientes, tú empiezas a reunir con ellos, a entrevistarlos y llega un punto en el que no descubres nada nuevo y ya es suficiente. Tienes suficiente conocimiento del cliente para mejorar cosas en tu negocio que van a impactar el negocio, como dice Dani. Y no lo tenemos que hacer con los 400 clientes, lo podemos hacer un piloto con 20 o con 30 y mirar si eso genera cambios, si genera impacto. Entonces, escuchemos, entendamos, hagamos diseños rápidos e implementémoslos. No con todos nuestros clientes, porque, bueno, si tengo esa cantidad de clientes, pero ¿qué pasa si tengo 10,000? Si tengo 500,000, si tengo 30 millones de clientes. Hay empresas que tienen 30 millones de clientes. Una telco puede tener 30 millones de clientes. Hey, ¿escuchaste a tus clientes? Sí. Obvio, no los puede escuchar a todos. Escuchó un segmento de clientes puntual. Y de ahí entendió cuál era el dolor en su experiencia del cliente. Bueno, diseñó una mejora, la puso en acción, la implementó, acompañe ese proceso de implementación, pero no lo haga con todos los clientes, hágalo con un grupito
y mire qué pasa, y mire eso cómo impacta el negocio. Hey, esos clientes están comprando más, cross-selling, upselling, hey, esos clientes pues están generando más ingresos, hey, esos clientes me está saliendo más barato atenderlos, entonces estoy generando ahorros. Ahí tenés tus modelos de ahorros o tus modelos de ingresos y bueno, y si tenés como costear esas acciones, pues tenés ROI también, ¿sí o no? Tenés ROI y haz eso rápido, escucha unos cuantos, cambia cosas, ensaya, experimenta, mira si tiene impacto en el negocio y si tiene impacto, extenderlo a todos tus clientes. Eh, porque sí, o sea, nos quedamos es viendo mes a mes o trimestre a trimestre unos datos y ya, y entonces que la cosa que se queda así, no, el cliente nunca se va a sentir escuchado si pasa de esa forma, ¿ok? Ok. A ver, Juli, algo que de lo que compartías y justamente ahí en el chat nos comparte Arly también, creo que se vincula de una manera interesante. Les voy a leer para ver qué opinan. Igual ahí Lore, alguien más lo quiere fortalecer. Nos comenta, dice, el cliente durante la interacción ya expresa su necesidad o inconformidad. Importante aquí, durante la interacción, ¿no? Sin embargo, los sistemas actuales de atención no siempre permiten que ese dolor se refleje por completo ni que se trabaje a fondo en él. Es decir, tenemos la interacción, pero luego esa interacción, ¿qué hacemos con esa interacción? La gestionamos, ¿no? Entonces, nos comparte después, Arly, dice, en su lugar se sigue implementando un guión, por llamarlo de alguna manera, que lleva la conversación directa al objetivo operativo, dejando en segundo plano la verdadera preocupación del cliente. Es decir, llegan, nos contactan y empezamos a gestionar la parte operativa, buscamos resolver, porque también el Frisch contra resolución se ha vuelto una métrica muy interesante. Una métrica que si se aborda de una manera oportuna y eficiente, puedes ver, oye, se está gestionando por gestionar o en verdad se está resolviendo de una manera empática. Entonces, y de una manera real, de una manera humana, de una manera eficiente. Entonces, aquí me gusta mucho lo que comenta Arly, gracias, porque dice, o sea, tenemos ya una interacción que no se está analizando, que no se está gestionando y ahí encontramos carnita para poder mejorar. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? No, nuestro foco es resolvamos, cerremos tickets, gestionemos operatividad. Nuestros indicadores son más de desempeño más que de experiencia. ¿Qué podemos hacer con toda esta interacción? ¿Qué podemos hacer con los miles de llamadas que recibimos, con los miles de conversaciones de WhatsApp que recibimos? ¿Cómo ven esa parte, Lore? ¿Qué podemos hacer con todas estas interacciones que nos llegan y que de pronto no estamos analizando? Y ahí podemos encontrar muchos factores y mucha información para mejorar nuestro servicio. Claro, muchas gracias, Dani. Sí, esa pregunta está bastante interesante porque justo aquí tenía como un dato curioso, y es que según Gartner, el 82% de los programas de medición de voz del cliente, que ya pues Dan hizo como la acotación, no generan mejoras sostenidas en el tiempo porque no llegan a los tomadores de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos muchas métricas, tenemos muchos datos, pero finalmente a quién se le entregan, y como algo también importante que mencionaba Juli, si hay presupuesto para hacer esas acciones, ¿cierto? O sea, estamos dispuestos a medir algo que finalmente el resultado va a derivar en una mejora sustancial que sí estamos dispuestos a asumir. Y ahí también hay otra muy interesante que esa me la compartió alguien hace un tiempo, y es que me decía que aquí está buscando ahorita el dato que según un estudio, una compañía de Forrester que se llama, el 19% de los líderes de CIES toman en cuenta los datos derivados de CIES, es decir, hay muchos roles en las compañías actualmente que se les puede poner cualquier tipo, coordinador de experiencia de usuario, coordinador de Customer Success, que también hay otra confusión ahí importante, que aquí no lo vamos a ver el concepto, porque ese es de otro chisme, que espero que nos inviten a hablar de esos chismes. Muchos buscan justamente como que listo, ¿qué estamos haciendo con estas métricas o con estos resultados y cuáles van a ser los accionables? Pero finalmente, digamos que al no tener una visualización real de eso, cómo se está midiendo, cómo está cambiando en el tiempo, se vuelve muy difícil el consumo de esa información. Entonces, creo que las organizaciones invierten mucho dinero en la herramienta per se, pero no en después sacar tiempo de analizar esas métricas y poder enviar un dato que diga, bueno, tenemos esta medición y eso deriva en esta acción.
que creo que eso es mucho el rol que yo he tenido y que a veces me conflictúa mucho porque yo no sé bien cómo sale esa data. Es como que cómo la capturaste. No, ocúpate de analizarla, ya eso ya está, ya se midió, o sea, ya la obtuvimos, ¿qué hacemos con eso? Y uno queda, pero ¿cómo la midieron? ¿Cuántas personas? Mucho de lo que Juli ya complementaba. Entonces, siempre hay un afán por subir el número, más no cómo lo estamos capturando y finalmente cuál es el valor que esa información puede tener. Entonces, creo que la clave ahí es poderla desglosar de una manera clara, bajarlo a los involucrados y ponernos tiempo de implementación. Eso que mencionaba Julio es muy importante. Hay empresas que miden eso hoy y apenas en enero están pensando qué hacer con eso. Pues ya pasaron 5 meses. Esa información ya ni siquiera es real ni es acotable a lo que pueda estar sucediendo en ese momento. Y algo también que sucede es que por el afán también de intentar tener una información más de cara al usuario, empiezan a hacer acciones raras. A mí me pasó, pues, como eso es un lugar para el chisme, pero voy a contar una experiencia muy corta. A mí una vez me llamaron para preguntarme sobre una experiencia que yo había tenido con respecto a un viaje que pagué hace un año para ir a Perú, que cómo me había ido. Y me llamaron hace 2 semanas y yo le decía a la persona, yo hace un año. Yo no me acuerdo muy bien de muchas cosas. O sea, yo sé que fue una experiencia un poco traumática, por ciertos factores, pero como yo estaba fuera de Colombia, estaba cumpliendo un sueño, ir a Perú, yo estaba feliz y como que no prioricé mucho los inconvenientes, igual lo transparenté. Entonces ahí también caí en cuenta de algo y es que uno como usuario es como que te califico bien, pero tengo unos comentarios súper duros, entonces como que la calificación no coincide con el comentario, eso fue lo que los hizo llamarme, pero se demoraron un año para llegar a mí y a la información que yo había dejado. Entonces yo quedé como que, ¿qué vas a hacer tú con esa información hoy? Pues es que no, es que necesitamos registrar que hablamos contigo. Yo, eso es lo que ustedes necesitan tener. Listo, entonces sí, hablaste conmigo, leí mi comentario de lo poco que me acordé, pero quedé muy angustiada porque como es un tema de turismo, también creo que es un afán de poder como mostrar datos comprobados de que la experiencia es suficientemente buena para que más personas compren, pero realmente no estás atendiendo un problema que es muy del día a día, porque es un problema operativo. No es que puedan hacer mucho llamándome a mí si realmente no hay alguien que tome esa información y vaya y la accione a la realidad. Entonces, creo que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer y creo que aquí es donde llega el valor justamente de esa mentalidad hacia la data y qué hacer con ella, más que la mentalidad hacia la herramienta y ejecutarla de una manera rápida, que es lo que eventualmente es lo que está pasando en las organizaciones. Entonces, eso les cuento. Gracias, Lore. O sea, vamos a empezar a redondear para empezar a cerrar. Vamos a ir sacando conclusiones de lo que hemos venido compartiendo, lo que nos han ido compartiendo también en el chat. Por un lado, el primer gran problema es el uso masivo y sin estrategia. De ahí partamos. Es el uso masivo en el cual no definimos exactamente qué es lo que queremos. Estamos copiando, imitando. Responsabilidad de, no sé, de Adán y Eva, porque, de quien sea. O sea, habrá que ver por qué lo estamos haciendo de esa manera. Pero esto nos genera 2 problemas. Fatiga con el cliente y datos que no dicen nada al final del día. Porque aquí luego viene algo que compartía muy bien Lore, y posiblemente muchos de los que estamos acá ya hemos escuchado esa premisa, ¿no? Las encuestas lo responden las personas o las que les fue muy bien o las que les fue muy mal. O sea, ya naturalmente tenemos un sesgo en las encuestas. Ya naturalmente sabemos que es como ir a una fiesta y decir, ¿sabes qué? Al que se la pasó increíble y salió muy bien, o al que se peleó con el DJ, ¿no? O sea, los dos que extremos pasaron. Son los que te van a contar la experiencia. Entonces ya está sesgada. ¿Qué pasaría si quitamos esos extremos y analizamos lo que está en medio? De entrada, las encuestas no están ahí, desafortunadamente, porque, insisto, regularmente te califica el que le fue muy bien, el que le fue muy mal, entonces nos estamos perdiendo ya parte de la historia. Eso es algo que debemos de empezar a considerar. Y ahí, rescatando el comentario que nos hacían por el chat, es, ¿cómo puedo vivir esa parte de la historia? ¿Cómo la puedo leer? Pues vayamos a ver lo que el usuario le está pasando en las interacciones. Vayamos a ver lo que le pasó en la llamada de media hora y que todavía después de que estuvo contigo no le resolviste, todavía vas y le preguntas cómo te fue. O sea, es un sinsentido. O sea, lo estoy pateando y encima le estoy diciendo, oye, ¿te gustó que te pateara? O sea, debemos de pensar en nuevas estrategias que nos permitan conocer la interacción del usuario con lo que ya está viviendo, no con lo que le preguntamos. Luego hay un gap también, que seguramente lo han escuchado, entre lo que decimos y entre lo que hacemos.
Por eso el NPS, parte de su naturaleza es, ¿me recomendarías? ¿Harías esto? Pero en la realidad, ya cuando vemos los comportamientos es muy diferente. Lo que yo digo que voy a hacer contra lo que hago, lo comparamos y no lo y parece que son cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí sería muy interesante. Aquí la invitación es, analicen lo que está pasando al interno, analicen las encuestas, hagamos un ciclo completo, pero las encuestas tienen que ser parte de la conversación, no tiene que ser el santo grial que nos da todas las respuestas y con las cuales generemos bonos porque estamos impactando. Yo les voy a contar muy rápido una historia, un tanto polémica, justamente de un compañero, apenas un colega que me estaba compartiendo. Dice, él trabaja en un BPO y estaba súper enojado. Dice, es que me va súper mal en el NPS, ¿no? Y me está afectando en bonos, no me está ayudando. Y trabajan con una cuenta muy grande a nivel Latinoamérica. Obviamente no puedo compartir nombres, pero digamos que era una cuenta enorme de un retail. Entonces, platicando él con sus superiores, preocupado por su trabajo, porque de ahí venía bonos, inclusive la permanencia de su trabajo, platicando con un gerente, le compartía, le decía, es que pareciera que es a propósito, porque también a nosotros como proveedor, dependiendo del NPS, también nos pagan. Dependiendo a nosotros, también nos castigan como empresa bajo una métrica, ¿no? Entonces, eso ya está sesgando inclusive ya no la experiencia del usuario, sino ya está sesgando la experiencia en este caso del proveedor, del colaborador. Entonces, ya estamos afectando de diferentes factores la forma en cómo lo estamos midiendo. Y el usuario, nos estamos olvidando nos estamos olvidando de analizarlo. ¿Qué pasaría si en este mismo caso nos metiéramos a analizar las interacciones y pudiéramos conocer? Y hay muchos algoritmos ahí ya desarrollados. Y ojo, no hablemos solamente de lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que también es muy interesante, que ha abierto las puertas para descargar esas conversaciones si se pudiera, y, o sea, si se pudiera, digo, en temas ahí legales y de derechos y de privacidad, las descargamos, las procesamos y encontramos lo que realmente está sucediendo. Porque si tú te vas a ver es el mismo caso, veíamos las encuestas y las encuestas no califican al ejecutivo, califican a la empresa, y una empresa que es el mismo proveedor no tiene capacidad de poderlo hacer. Entonces, aquí, si analizáramos las encuestas, analizamos la interacción y viéramos los dos, toda la historia completa, muy seguramente encontraríamos cosas reales para poder en verdad ayudar y mejorar al usuario. Y que eso, si lo conectamos precisamente ya con métricas, con ROI, con revenue, con churn, pudiéramos encontrar, como hablábamos hace un momento, ¿no? Tipificaciones que digan, esto sí va a impactar mi negocio, esto sí me va a ayudar. Pero obviamente, pues eso es complicado, puede ser difícil que podamos llegar a ello, y por eso tiene que hacer mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo diferentes estrategias que nos pueden ayudar a acercar a ello, pero bueno, es parte de la conversación, ¿no? Encantado de seguir compartiendo con ustedes, pero bueno, creo que podamos seguir platicando por horas, Lore, Juli, a todo el público. Me gustaría que empezaran a compartir sus conclusiones, Juli, Lore, ¿cómo han visto? ¿Hacia dónde vamos? Me encantaría tratar de darles una pregunta hacia el... Pongámonos futuristas. En unos años, ¿cómo ven todo este tema de medición y analítica? Adelante, Juli. Sí, no, Dani, vea, pues no, a ver, con lo que decías ahorita y quienes todavía hacen encuestas, pues porque, o sea, a veces hay que hacerlas porque toca hacerlas, o sea, como quien dice, pues el mal del que ya no nos podemos librar, ¿sí o no? En muchas organizaciones igual toca hacerlas. Tú decías ahorita, los que responden son los que están o sea, tuvieron experiencias superiores o los que tuvieron experiencias traumáticas, ¿sí o no? Pinten eso, o sea, pinten eso en un histograma para que vean cómo se distribuyen sus respuestas, porque es que incluso, o sea, lo que decía ahorita Lore del benchmark, son las empresas, o sea, todo el tiempo son en la comunidad de CX pidiendo benchmarks y benchmarks y benchmarks, mirando el juguete del vecino, a ver si el juguete del vecino es mejor o peor, pero no se centran en mejorar sus cosas, en que su negocio es diferente, en que están en un contexto distinto, en que, o sea, si de verdad el propósito es ayudarle al cliente, ayúdenle. Y eso pasa porque, o sea, esas métricas no son comparables, son demasiado incomparables. Tú lo decías, es que
Es más, cuando uno habla de esas escalas subjetivas, normalmente se conocen también en psicometría como reactivos. ¿Y por qué reactivos? Porque es la forma en la que yo reacciono de la forma más rápida, y quienes reaccionan más son los que están muy contentos, los que están muy bravos, ¿sí o no? Entonces, de entrada, pues, o sea, como sepa qué tiene usted ahí, que lo que usted tiene ahí es tan rudimentario que si acaso está explicando un 1%, un 2% de lo que está pasando en su realidad, de que, como dices tú, en la interacción, en el cuénteme, en la narración, puede encontrar más cosas, y eso que no las encuentro todas, porque hay una gran diferencia entre lo que yo experimento y lo que yo cuento. Que lo que yo cuento es lo que yo soy capaz de recordar, y lo que soy capaz de recordar es diferente a lo que experimenté. Entonces, de entrada, ahí ya hay una brecha grande, pero hay mucha más información en lo que yo puedo contar a través de mi discurso como cliente. ¿Qué veo yo al futuro? Yo creo que hoy, o sea, dependiendo del contexto en el negocio en el que tú estés, escucha a tus clientes, y si tú tienes poquitos clientes, escúchalos a baja escala, pero escúchalos de verdad, o sea, con un interés genuino, tómalos en serio, o sea, trátalos como lo importantes que son para tu organización, es que son súper importantes. Y si tú estás en un negocio que es de una escala muy alta, pues aprovecha la tecnología para escucharlos e interpretar esa información, eso que te están contando, interprétalo de la manera más justa posible con lo que ellos están experimentando, para que les ayudes a sus clientes a vivir mejores vidas, ¿cierto? Y bueno, y hoy tenemos la fortuna de tener más tecnología que nos permita interpretar información a gran escala, esa información de las escuchas, y hacer cambios. Tú decías ahorita, estamos ante un reto de confidencialidad de la información, pero quizá, o sea, estamos ante un reto de la confidencialidad de la información, pero yo creo que muchos hemos entregado nuestra información despreocupadamente ya a tantas cosas que nos han prometido que nos van a mejorar nuestras vidas, o sea, y que nos han generado bienestar. Entonces, ¿será que ese sí es el reto? No sé. O sea, no queremos que nos llamen a molestarnos, no queremos que nos llamen a jodernos, a vendernos lo que no queremos comprar, ¿sí o no? No queremos que nos llamen a vendernos lo que no queremos comprar, o sea, eso está más que dicho. Pero ¿será que no queremos que nos conozcan más para que nos ofrezcan cosas o nos permitan experimentar cosas que nos generen más bienestar, o que nuestra calidad de vida sea mejor? No sé, es una pregunta que dejo ahí más filosófica. ¿Será que estamos dispuestos a compartir más de nuestra privacidad, pero para que nos hagan la vida mejor? No sé. No sé. Ahí es todo un debate, o sea, hay también estudios que dicen que estamos dispuestos inclusive a pagar más por una mejor experiencia, ¿no? O sea, ya con nuestro nivel actual de inmediatez, o sea, ahí ya no nos comparamos con nuestra competencia directamente, ya no es como mi competidor, me comparo contra Amazon, me comparo contra Netflix, me comparo contra todo, tiene que ser rápido, perfecto, o sea, ya hemos generado una ansiedad de servicio, de producto, de expectativas, que ya el mundo digital nos ha cambiado. Entonces, muy importante, Julia, lo que compartes, porque hasta dónde, ¿no? O sea, hasta dónde vamos a seguir impulsando, o sea, esta necesidad de hacerlo lo más rápido, pero lo están haciendo bien, o eso también al contrario, nos está generando el que estamos generando sobre expectativas, y entonces ahora estamos impulsando que el producto quizás ya no es tan bueno, pero si lo entregan rápido es mejor, y aunque dure poco. Entonces, sí creo que ahí la conversación se puede abrir muchísimo hacia dónde me van a entregar valor y yo puedo también recuperar. Pero bueno, los seguimos invitando a que este tipo de justamente de episodio nos vamos a compartir, pero antes justamente, Lore, me gustaría que contaras tus conclusiones, cómo lo ves, qué tal te pareció este nuevo formato, Chicks Me Consentido, ¿qué tal? Pues la verdad me encantó, como que el espacio se volvió muy corto. Yo creo que esto debería ser como una conversación
de más tiempo. Claramente esta hora es compleja y demás, pero creo que estuvo muy bien, pero me quedé con ganas de compartir más chismecitos, claramente. Y bueno, para complementar un poco lo que estaba diciendo Juli, sí, o sea, digamos que el futuro que yo veo en esto que estamos conversando es de verdad escuchando lo que el cliente nos está diciendo, ¿cierto? Como tener perfiles capaces de accionar los resultados de todas estas mediciones, todas esas encuestas, porque creo que algo que he visto y desde los proyectos que ahorita justamente estoy como trabajando, hay una grave, como, no sé cómo decirlo, como una habilidad que no se está trabajando mucho, que la considero muy relevante y que es grave, y es el pensamiento hacia los datos, ¿cierto? ¿Cómo yo, qué hago con esa información que tengo al frente? O sea, es como que, ay, salió esto, bueno, lo haremos mejor la próxima. No, o sea, ¿qué puedo hacer ya? Y sobre todo pensando en lo que no me cuesta. Y a veces lo que no me cuesta es simplemente decirle al equipo, hey, tuvimos este resultado, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Y simplemente un acompañamiento, una conversación honesta, de pronto una inconformidad del equipo, cosas muy pequeñas nos pueden hacer lograr mejoras significativas. Y algo también muy importante que me parece muy valioso es justamente analizar lo que es el social listening, o sea, qué hablan de mi marca en redes sociales, qué datos para ahí sueltos están. Y aquí una anécdota corta, yo estaba acompañando una empresa de belleza, pues como de procedimientos de estéticos aquí en Medellín, y yo les decía, ¿ustedes han visto sus reviews en Google Business? Ah, no, fuimos a ver unas cosas terribles. Y yo decía, esto es lo que la gente ve cuando buscan la dirección de ustedes. Entonces, ¿ustedes saben qué está pasando con esto? Ah, no, es que eso es gente malintencionada. Y yo, listo, puede que sí, pero ¿qué estás haciendo con esa información? Y el ejercicio ahorita es que ya están tan pendientes que hacen cada rato social, dicen en Instagram, que es su red principal, y se dieron cuenta de que tenían personas que les estaban plagiando la marca, que les estaban usando comentarios, digamos, que dejaban en publicaciones, mensajes que usaban con sus clientes a través de comunicaciones por WhatsApp y por Instagram, una cantidad de datos nuevos que para ellos era como que no, ¿y yo qué hago con esto? No les costó nada empezarlos a accionar y han tenido una mejora significativa en donde realmente la marca se ha posicionado muy bien y fue simplemente algo muy sencillo. Entonces yo creo que es que realmente no estamos prestando atención a lo mínimo y queremos irnos hacia lo más grande. Y sobre todo, como ya mencionaba Julia, hay muchas herramientas de inteligencia artificial, tecnologías, plataformas muy interesantes que nos pueden ir ayudando a realmente ver qué iniciativas podemos empezar a tomar en cuenta y sobre todo qué podemos priorizar ya y que eso no se nos vuelva un problema grave en el futuro, porque muchas veces sabemos que tenemos un problema y decimos, no, es que no tenemos plata para hacer nada, se va a quedar así. Entonces, ¿por qué sigues midiendo algo que de entrada sabes que no va a cambiar porque no has hecho absolutamente nada para que eso sea diferente? Entonces, creo que va a ser más de pasar del dato a la acción, medir más a conciencia y tener roles estratégicos que tengan esa mentalidad de datos, porque si no, pues va a seguir siendo información amplia, pero sin ningún tipo, digamos, de propósito. Propósito. Me quedo con eso de todas las conversaciones que hemos tenido hasta ahora. Customer Experience sin propósito es solamente medición sin alma, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Este es un espacio nuevo, estamos probando, estamos arriesgando a hacer cosas diferentes, a querer escucharlos, a que, como les compartíamos al inicio, no solamente sea una exposición, un monólogo, sino que también podamos escuchar sus comentarios, ver qué otros temas les pudiera interesar de la mano con Customer Experience, Employee Experience, tecnología, implementaciones, AI, pero lo que buscamos es compartir, colaborar y entre todos pues, poder seguir sumando para que hagamos una gran comunidad y al mismo tiempo podamos impulsar todo lo que podemos hacer en el CX en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Juli. Gracias, Lore. No sé si quieran dar alguna frase para cerrar. Dani, muchísimas gracias a Karenina por su intervención, por participar y a todos los que escribieron comentarios. Ahí estaba viendo en el chat respuestas, preguntas, que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Súper. Por mi parte. Sí, total, no, Ya. muchas gracias. Espero que nos sigan invitando a esos espacios. Creo que hay mucho tema por contar, muchas experiencias por compartir
Y bueno, espero que nos podamos ver muy pronto. Sigan a Juli, por favor, en redes, en LinkedIn, que publica cosas bastante interesantes. Y bueno, espero que nos veamos próximamente. Excelente, Lore. Gracias. También siguen a Lore ahí. Ambos son grandes referentes de contenido, con una visión, con un propósito claro, y eso es lo que nos encanta de tenerlos acá. Ahí estamos viendo los comentarios. Un espacio de CX con IA, súper bueno, claro que sí, estará muy interesante para poder compartir todo lo que está sucediendo. Uno de IX, uy, si lo de IX a mí me duele mucho porque hay de cada 10 consultoras de CX hay una de IX en Latinoamérica, entonces hay mucho que hacer ahí para poder impulsar. Entonces, muchas gracias a todos, invitarlos. Están nuestras redes abiertas también para Resolve, donde es con quien estamos impulsando todo este proyecto, quien nos acompaña para poder también tener esta visión de sumar, y nos pueden compartir directamente en nuestras redes, en las redes ¿qué les pareció? Un feedback también nos encantaría recibir de ustedes para seguir construyendo. Esto es lo que es también CX, propósito, realidad, impulso y crecimiento. Muchísimas gracias a todos.